Buenos días, familia de Amistad Tlaxcala. Acompáñenme a meditar en el primer libro de Samuel, capítulo 14, de los versículos 36 al 52, el cual se titula El pueblo reconoce a Jonathan. Y la palabra de Dios dice así: Después propuso Saúl: Bajemos esta noche a perseguir a los filisteos y hagamos un saqueo hasta el amanecer sin dejar vivo a ninguno. Todos respondieron: Haz lo que te parezca mejor. Pero el sacerdote dijo: Antes que nada, consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó a Dios: ¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de los israelitas? Pero el Señor no le respondió ese día. Por lo tanto, Saúl dijo: Acérquense aquí todos los jefes del ejército y averigüen quién ha cometido hoy este pecado. Juro por el Señor, el Salvador de Israel, que aunque haya sido mi hijo Jonathan, tendrá que morir. Nadie en el ejército respondió. Por eso Saúl dijo a todos los israelitas: Pónganse ustedes de este lado y del otro nos pondremos mi hijo Jonathan y yo. Haz lo que te parezca mejor, contestó la tropa. Entonces Saúl exclamó: Señor y Dios de Israel, ¿por qué no has respondido hoy a tu servidor? Si la culpa es mía o de mi hijo Jonathan, al echar las suertes saldrá el Urim. Pero si la culpa es de Israel, tu pueblo, al echar las suertes saldrá el Tumim. La suerte cayó sobre Jonathan y Saúl y el pueblo quedó libre de culpa. Luego Saúl dijo: Echen suertes entre mi hijo Jonathan y yo. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Por lo cual dijo Saúl a Jonathan: Confiésame lo que has hecho. Jonathan confesó: Realmente probé un poco de la miel con la punta de la vara que llevaba en la mano. Para- pero aquí estoy, dispuesto a morir. Saúl exclamó: Que Dios me castigue con toda dureza si no mueres, Jonathan. Pero el pueblo respondió a Saúl: ¿Cómo es posible que muera Jonathan? Se ha dado una gran victoria a Israel. Nada de eso. Por vida del Señor que no caerá al suelo un pelo de su cabeza, porque lo que ha hecho hoy lo ha hecho con la ayuda de Dios. De este modo el pueblo libró a Jonathan de morir. Saúl a su vez dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su territorio. Así pues, Saúl tomó posesión del reino de Israel y en todas partes combatió contra sus enemigos, que eran Moab, Amón, Edom, el rey de Soba, los filisteos, y dondequiera que iba, vencía. Reunió un ejército y venció a Amalec, librando así a Israel de las bandas de salteadores. Los hijos de Saúl fueron Jonathan, Isbi, Malquisua. Sus dos hijas fueron Merab la mayor y Mical la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ainoam, hija de Aimas. El general de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue muy dura durante toda la vida de Saúl. Por eso Saúl alistaba en su ejército a todo hombre fuerte y valiente. En esta porción de la palabra, Saúl sigue cometiendo una necedad tras otra. El rey Saúl, verdaderamente, qué hombre más terco. Porque después de obtener la victoria contra Filistea, se propone luchar
contra sus adversarios durante toda la noche. Sugiere no descansar y saquear a los filisteos hasta la mañana siguiente. Entonces el pueblo acepta su sugerencia, pero no recibe ninguna respuesta de parte de Dios, porque Saúl, lejos de entender el corazón de Dios, quien ya no desea más guerra, no se detiene y da por sentado que la razón por la que Dios no responde es porque alguien ha cometido pecado y determina hallar al pecador y jura que el pecador morirá aunque se trate de su propio hijo Jonathan. El pueblo protege a Jonathan guardando silencio, pero al final Jonathan cae en el lazo del juramento de su padre. Jonathan considera injusta la sentencia de muerte, por cuanto no tenía conocimiento de tal juramento. Pero el rey Saúl responde diciendo que el pecador ciertamente debe morir y jura que así será, porque para el rey Saúl es más importante guardar su apariencia de ser un rey que cumple con su palabra antes que conservar la vida de su propio hijo. Entonces el pueblo juzga entre Saúl y Jonathan y reconoce que gracias a Jonathan han obtenido la victoria en Israel con la ayuda de Dios. Tomemos un poco del ensayo para meditar, reflexionando, aún a través de su título que dice Libérese de la arrogancia y la insolencia. En esta porción que tomaremos, reflexionemos sobre lo importante que es liberarse de la arrogancia y la insolencia. La vida es imprescindible y nada sucede como lo deseamos. Es imposible entenderlo y controlarlo todo. Necesitamos liberarnos de la arrogante confusión de creer que lo sabemos todo y reconocer que por el contrario son más las cosas que desconocemos. Nadie es tan necio como quien está seguro de su futuro incierto. Además, no hay nada más peligroso que pensar que podemos controlar la voluntad de Dios. Así que humíllese constantemente para no ser un insolente delante del Señor. Terminemos con una carta a Dios orando. Dios, te encomiendo mis labios a ti. Pon freno en mi boca para no hacer juramentos a la ligera que provienen de la ignorancia. Me cuidaré de no decir nada impropio para guardar mi integridad. Siempre consideraré tu voluntad procurando mantener la unidad en mi comunidad de fe. Hasta aquí la reflexión de la palabra. Les deseo que tengan un bendecido fin de semana. Hasta la próxima.